Bueno, nuevo episodio. Seguimos en el mes de agosto. Estamos grabando esto a día 5 de agosto y hoy tengo la suerte de contar con alguien que me va a ayudar, que es Cristina Ferreres, de la empresa Outbound People. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Ahora, encantada de hablar contigo un rato, David. Muy bien. Y bueno, espero que tú también. Sí, vamos a hablar sobre... Hemos llamado o hemos decidido llamar al episodio el boom del mercado laboral de los Sales Development Reps, de los SDRs. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque Cristina tiene una empresa que luego dejaré las notas en el enlace de la web y del perfil de Cristina en las notas del episodio, pero vamos, tiene una empresa que se llama Outbound People, que desde ya os invito a visitar porque son especialistas en reclutar perfiles precisamente de outbound sales, de ventas B2B en el ámbito outbound. Así que vamos a hablar de esto, que está claro que Cristina tiene mucho que contarnos sobre cómo está este mercado, que ya os adelanto que está bollante, ¿no? Así, cómo lo ves? No, ¿Cómo ves el mercado, Cristina? pues mira, llevamos 5 años en el mercado. Al Ujú, principio trabajábamos para unas empresas como muy concretas, muy determinadas. Cada vez ha ido incrementándose el número de empresas que solicitan este tipo de perfil. Y ujú, te diría que este último año me encanta el título que se ha puesto del boom en el mercado de los días, porque está siendo muy complicado encontrar perfiles. Siempre lo ha sido, porque en general el perfil de comercial hunter es especialmente complicado respecto a otros perfiles del sector, del mercado, de las empresas. ujú. Pero ahora está más complicado porque hay muchas empresas buscando el mismo perfil de personas y la rapidez es una de las claves de las que hablaremos. Claro. ¿Quién está para ti liderando? ¿Qué tipo de empresas son las que están liderando o empujando este mercado? Las empresas que empezaron liderando este mercado son las startups de software as a service, B2B, Ujú. principalmente. Viene todo esto del modelo de Aaron Ross, que todos conocemos, Sí, etc. el Y, de predictable Revenue, ¿no? correcto, ese es. Y empezaron, bueno, y han empezado y todos este tipo de empresas basan todo su modelo de ventas en outbound sales. Cada vez más, y como dato muy interesante para outbounders, incluso para outbound people, es que se están sumando al carro de este tipo de metodología de ventas también las empresas más tradicionales con mucho mercado porque ven que es una forma de escalar, de llegar, de eficientar al final la fuerza de ventas. Y este Sí, año, sí. pues, como extra, se han añadido en todo este tipo de clientela buscando también este perfil. Sí, desde luego son las empresas que tú has mencionado las que están liderando y empujando el tema. Nosotros en Outbounders, pues los clientes más frecuentes pertenecen a este sector, que se han dado cuenta de, bueno, de que esto es un tema que requiere de una especialización, de que es una venta muy especialista, que se requiere una serie de aptitudes y de actitudes con P y con C muy determinadas y efectivamente lo están liderando el tema, están empujando del carro. Y tienes razón que siempre ha sido algo complicado. Fíjate que yo en el pasado, del año 2008 al 2019, tenía una empresa que realmente lo que nos dedicábamos en Axala era nuestros clientes externalizaban en nosotros esta función, ¿vale? Y ya me costaba mucho encontrar gente. Fíjate, hasta yo opté al final por recurrir a reciclar a personas que venían del ámbito del telemarketing, porque no encontraba. O sea, yo buscaba un Sales Development Rep en el sentido que ahora nos vamos a referir, porque me gustaría que juntos desarrolláramos cuál es la diferencia entre un SDR, alguien que hace una mera concertación de reuniones y a alguien de telemarketing. Yo creo que es interesante marcar la diferencia, pero como Sí. yo no encontraba SDRs, pues al final, es que no había, directamente que no había, pues me iba a buscar a gente de telemarketing que estaban muy breados, eso sí, con la parte del teléfono, pero que había que restarles en ese reciclaje, había que quitarles agresividad y te vas a reír donde encontraba yo a las personas. Las encontraba sobre todo en mil anuncios. Tócate las narices, Claro. ¿vale? Sí, sí. Al final hay que ir encontrando caladeros, lugares donde uno no haya pensado donde pueden estar estos candidatos. Y Mm, cuantas más caladeros encuentres, pues más posibilidades tendrás de encontrar a esos perfiles
que ya, insisto, no abundan y tal, pero bueno, ese es un buen caladero, ¿eh? Sí, sí, yo ahí encontraba gente que buscaba, que se anunciaban como demandantes, ¿vale? Y era un sitio donde, bueno, pues encontraba ciertos perfiles, no todos valían, porque venían, ya te digo, sobre todo había gente que venían del mundo del telemarketing, ¿no? Los grandes call centers donde pues que intentan vender una tarjeta de crédito o un teléfono móvil, que nada tiene que ver con ni en los métodos, ni en las tácticas, ni en la estrategia, nada tiene que ver con el mundo outbound B2B, ¿no? Pero bueno, era una forma de encontrar estas personas y de luego, claro, intentar reciclarlas, que no siempre se conseguía porque tenían ya una serie de hábitos metidos que a veces no era fácil romper, ¿vale? Pero Esto bueno, también es cuéntame. interesante que lo digas, que también me gustaría comentarlo y tal, ¿no? Es decir, cuando uno busca gente con experiencia determinada, ¿no? Por ejemplo, a mí alguna empresa pues nos pide, oye, que ya tenga experiencia DSDR. ¿Por qué? El motivo que te pidan esto es para ahorrarse un poco el onboarding, ¿no? Para Claro. asegurarse de que esa persona que se incorpora rápidamente empieza a dar resultados. Pero la realidad es que el onboarding nunca te lo ahorras, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ahora comentabas estas personas de perfil de telemarketing, tenías que volverles a formar de otra forma para que pudieran realizar esas llamadas. Pues siempre vas a tener que hacer un onboarding, ya sea para reciclar esa parte, ya sea para enseñarles el tipo de pitch, por lo cual nunca partes de que dentro de 2 semanas ya te estará rindiendo. Y eso es una cosa que hay que tener como muy clara del principio. Uno puede ser bueno, puede tener muy buen pitch, no le tiene miedo al teléfono ni al cold calling, pero siempre vas a tener que realizar un onboarding en tu cultura, tus valores, tu tipo de cliente, etcétera, ¿no? Y eso es Sí, una sí, cosa que a veces uno se piensa que si coge a alguien con experiencia, se lo va a ahorrar. Nunca te lo vas a ahorrar. efectivamente. ¿Te parece que marquemos juntos o que intentemos dilucidar en qué se diferencia un SDR de una persona? Vamos a empezar por telemarketing. ¿Cómo lo Perfecto, ves tú? lo veo ¿Cómo ves tú estupendo. esa diferencia, ¿no? En cómo la definiríamos o cómo la Bueno, marcaríamos ese hay quiebre? muchas similitudes y hay muchas diferencias. O sea, como cosa positiva, y es muy buena idea ir a buscar perfiles de telemarketing, es que no le tienen miedo al teléfono, están bregados del cold calling, de nos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Lo más normal en un cold calling, además de B2C, porque generalmente los call Mm, centers son B2C, sí, ¿vale? Venden tarjetas, venden líneas de teléfono, bueno, venden suscripciones para el mercado en general, para clientes particulares, por lo cual tienes que tener un pitch mucho más agresivo, más rápido, porque tienes muchísimos más nos a lo largo del día que una persona que llama B2B. Por lo cual, en este sentido, son perfiles muy buenos en cuanto que sabes que van a aguantar la presión. Y luego ujú, este tipo de call centers, además, como son muy multitudinarios, hay muchísima rotación, el ambiente no es lo más importante y escalar, subir de esa posición es prácticamente imposible. Por lo cual, ujú. puedes encontrar allí personas con mucha más ambición, que estén ahí topadas, que no pueden crecer y puedan querer crecer, y eso está bien, pero también te puedes encontrar con personas que ya llevan demasiado tiempo en ese sector y que ya vienen efectivamente, como tú comentabas, con esos vicios de pitch rápido, sin pensar mucho. Estás llamando a un cliente que además no sabes quién es, porque te llaman a ti, te dicen David, te dicen ¿cómo te llamas? Pues ya cuando te preguntan cómo te llamas, difícilmente saben quién eres y difícilmente se han preparado ese pitch eh, sabiendo que te puede interesar o no, ¿no? Es decir, cuando tú llamas a una empresa, la has estudiado, sabes quién es el buyer persona, Claro. sabes dónde tiene los dolores, y entonces te llaman y te dicen, David, tú que estás en Outbounders, ¿verdad que te estás encontrando con este problema, con esto otro? Esto no lo puedes hacer cuando Claro. llamas a un B2C y a un call center. Entonces, esa llamada te la puedes preparar más, pero tienes que tener esa capacidad de prepararla más y de cambiar un pitch, de que el pitch Mm, sea modulable, que no sea unidireccional y con 3 palabras lo cierres, ¿no? Y esa es efectivamente. probablemente la grandísima diferencia entre un perfil y otro. Uno no te Sí, puedes sí. preparar las llamadas, en el otro sí. En uno el discurso siempre es el mismo, en el otro tiene que cambiar en función de tu Ujú, interlocutor, de cómo ves, cómo respiras, por lo cual aquí en la parte del ISDR o BDR nos encontramos que tenemos que buscar a alguien además que de ser agresivo y resiliente sea comunicativo y creativo en sus ujú. respuestas, que rápidamente se adapte a ese interlocutor, porque en ambos casos, otra cosa que coincide es que apenas tienen 2 minutos para enganchar a la persona que tienen al teléfono, ¿no? Eso sí. Y dicho esto,
coinciden en muchas cosas y es ese afán de cada día enfrentarse a los nos, que es por ese también el motivo por el que cuesta tanto encontrar siempre comerciales hunters, porque la vida es muy dura de un comercial, ¿no? Eres la, la, la bandera de tu empresa. Todo el mundo sabe si las cosas te van bien o no te van bien, porque saben si vendes o no vendes. Que hay otros perfiles más de back office que nadie sabe muy bien lo que hacen ni son tan vistosos, ¿no? Y eso también conlleva mucha presión. Desde luego, ¿no? La parte motivacional y de soportar pues eso, superar miedos, no dejar volar la imaginación negativa, la resistencia a la ignorancia o a la frustración o a la indiferencia, eso son las partes más duras del trabajo del SDR que hay que saber manejar. Efectivamente, la gente de telemarketing están más quebreados, pero luego, claro, la gente de telemarketing lo que hacen es leer un script, leer un bla, 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 basado en producto, basado en características. Hay mucha agresividad, ¿no? Son llamadas muy agresivas, incluso a veces impertinentes. Nada tiene que ver con aquellos que estéis escuchando esto y que no sepáis bien lo que es un SDR. Nada tiene que ver la forma de aproximación a los clientes con las que son en telemarketing. Como bien ha dicho Cristina, se requiere de una preparación, de un análisis, de una pequeña investigación, más o menos en función de si necesitas ir más rápido o no, porque vendas en un tema de outbound de volumen o un outbound más cuidado, más lento. Suele haber touch points previos por otros canales que no son el teléfono, es decir, hay bastantes diferencias y la ventaja de coger a alguien de telemarketing para intentar hacer ese reciclaje es que al menos, que no sé, siempre se consigue, pero al menos esa persona, la parte de resistencia motivacional a la frustración, se supone que la tiene ya superada, ¿vale? Y luego había... Dime, Y luego hay otro tema importante y es que cuando haces telemarketing, que generalmente siempre es un B2C, las llamadas son en ofertas por precio, para captación en un mercado muy maduro. Cuando haces un outbound de B2B para empresas de SaaS, siempre compites con otras empresas, pero tienes menos players en el mercado, por lo cual siempre puedes marcar una diferencia, ¿no? Y no estás vendiendo tanto el precio como la innovación, como la calidad de tu producto, porque aún los players, aunque sean competencia, nunca son todos exactamente iguales, por lo cual tu discurso tampoco es de precio, ¿no? Te voy a solucionar un problema, porque yo sé que tú tienes ese problema. En un B2C no sabes si tiene problemas, si le interesa y si nada de nada, porque estás llamando a alguien anónimo en realidad, ¿no? Así es. Y luego a mí me gustaría marcar otra diferencia entre otro perfil que todavía se confunde, que es la persona. A ver, este tema de la profesionalización en la captación outbound de clientes, aquí en España yo no creo que lleve más de 6, 7 años, 5, 6, 7 años. O sea, esto antes no. Había sí, las empresas tenían gente que lo que hacían, las empresas B2B, tenían personas en sus departamentos. Yo lo he hecho toda la vida, que nos encargábamos de coger el teléfono, unos listados y empezar a toque moche, ¿no? Pum, 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 a llamar, a intentar cerrar reuniones, ¿vale? Oye, pues que reuniones para los comerciales. O sea, esto no es lo esto ha existido toda la vida. Toda la vida, Pero, sí. pero ahora se ha profesionalizado y se han cambiado las estrategias y las técnicas, ¿vale? Yo creo que la primera, a ver si estás de acuerdo conmigo, lo que primaba era la cantidad versus la calidad de esa apertura, ¿no? Lo importante era que el comercial tuviera la agenda llena. Ahora, lo que se iba a encontrar allí, bueno, eso ya es lo de menos. Claro. Pues tú ya vete allí y a ver qué te encuentras, ¿vale? Con lo cual, claro, la calidad de esas reuniones era muy típico encontrarte el típico discurso del cliente que decía, bueno, mira, te he recibido porque al final tu compañero o tu compañera se ha puesto muy pesado, ¿vale? Pues ya estamos aquí un poco hablando de la calidad. Eso se ha profesionalizado y la figura del SDR, si escucháis este podcast o leéis sobre tema de outbound sales o de modern prospecting, pues ya sabemos que es otra cosa, que es un poco lo que estaba antes comentando Cristina de preparación, de adecuar el mensaje al otro, de preguntarse o de entrar primero hablando de los puntos de dolor y de cómo se solucionan. Es decir, hay una especie de regla que es en prospección prohibido hablar de producto, ¿vale? Sino se habla alrededor de las posibles necesidades que tú previamente has analizado que pueden tener esos roles de interlocución a los que estás contactando por diferentes canales, ¿vale? Pero este puesto existía, pero existía de forma menos refinada, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, exactamente, se ha ido refinando. Y diría que de las primeras empresas que sé que tenían SDRs, que fueron bastante pioneras,
era UserRoom, por ejemplo, que ahora ya es americana y que ya en 2012-2011 tenía SDRs, tenía un equipo en UK que se dedicaba a abrir mercado, que ya empezaban a hacer finas las cosas. Luego han seguido Wizbis, Redpoints, etcétera. Pero sí, hasta que se ha subido como un poco las personas al carro, efectivamente estamos hablando de 2016-2017. Por ahí, Han más o sido así. menos, efectivamente. Oye, vamos a hablar un poco de temas de cómo está el mercado. O sea, ¿qué te encuentras tú? Porque tú estás todo el día tratando con empresas que buscan profesionales, no solamente SDRs, también buscan, entiendo que Inside Sales, Account Executives, incluso gente de Market Research. Exacto. Pero por centrarnos en el ámbito de los SDRs hoy, otro día pues podemos hablar, o luego al final podemos desarrollar sobre otros perfiles. Puede ser interesante. Que tú, claro, tú tratas con empresas que buscan este tipo de perfiles pues todos los días. Sí. ¿Cuál es el típico perfil que te piden? O sea, ¿qué es lo que demandan? Mira, si son empresas que ya tienen SDRs, tienen muy claras Ujú, lo que están buscando. ¿Qué buscan? ujú, Actitud y aptitud, tú lo decías al principio, y no les importa tanto a veces la experiencia. ¿Por qué? Porque son empresas que ya tienen experiencia en el rol, están creciendo, están en fase growth, tienen bien montados sus sales playbooks, sus onboardings, saben exactamente cómo funciona ese rol y lo que le tienen que pedir a la persona y cómo tienen que ayudarla. Cuando ujú, estoy trabajando con empresas que están implantando este sistema, ya es más complejo, porque no conocen el rol y entonces te puedes encontrar con founders muy comerciales, muy estratégicos que rápidamente lo entienden, se ponen, montan como la estructura preparada para ello, o con founders que les queda más alejado y entonces el miedo al error es lo que hace que te pidan gente con experiencia, por lo que te claro, comentaba, ¿no? Porque esperan que el ramp-up sea muchísimo más corto que si reclutan a una persona que viene de cero. Al final, la diferencia entre uno y otro apenas es de un mes. Es decir, porque el uno tiene que dejar vicios y formas de la empresa pasada y ujú, otro tiene que tomar las nuevas. La diferencia es muy poquita y a veces la motivación es más fuerte en el que no viene del rol o el que se le ofrece una oportunidad nueva, que viene de ser comercial, que es comercial de otras cosas, pero que le estás ofreciendo poner un pie en startups tecnológicas con rápido crecimiento, con posibilidades, etcétera. Entonces, bueno, mi consejo siempre es, oye, apertura de mente, ver a la persona, ver las skills, porque el trabajo comercial son skills. Al sí, final, sí, si uno tiene la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, rápidamente se involucra, se compromete y se motiva en cualquier cosa, ¿no? Entonces, la experiencia suma, siempre suma, pero no necesariamente en el mismo sector. Un comercial de otro sector tradicional o incluso de atención al público, etcétera, puede ser tan bueno como otro, ¿no? Es decir, veamos a las personas, ¿no? Porque al final mm, el trabajo comercial es muy emocional. Es muy emocional, tienes que enganchar con tu interlocutor, entenderle, empatizar y no siempre la experiencia te aporta eso, ¿no? Es está decir, hay claro. que entender mucho las personas. Y ahora estamos en un momento que ha habido muchísimas inversiones este último año en startups. Todas Ujú, las inversiones siempre van a crecimiento y la manera de crecer es vender. Han crecido mucho los departamentos de ventas. Los perfiles han sido tan buscados, los Customer Success, los accounts, los SDRs ha sido, te diría, perfil estrella de este año. Y mm, ha sido costosísimo encontrar, ¿vale? Es decir, mientras yo claro, en años pasados, porque tengo un estudio incluso hecho, que en 15 días podíamos encontrar un candidato, presentarlo y ser contratado en la empresa, es decir, que ujú, yo lo presentaba y a los 15 días podía estar trabajando en una empresa. ujú, Este año se ha saltado por los aires, ¿eh? O sea, estamos hablando ya que se ha duplicado a un mes. Es ujú, decir, desde que yo encuentro al candidato, es contratado y por fin se incorpora en la empresa. Un mes, incluso mes y medio. Y claro, no, no cuesta mucho encontrar gente. siempre ha costado, ¿eh? Porque en China, Ahora hablaremos de otros aspectos que también interesarán a la audiencia, de más o menos rangos salariales, etcétera, pero antes te quería hacer algún comentario adicional a lo que tú has dicho, y es que es verdad que este puesto de trabajo requiere también que haya una cultura empresarial que entienda lo que es este puesto de trabajo, ¿vale? sí, Porque, fíjate, uno de los eslogans que tenemos en la home de Outbounders, cuando te entras, es: ¿crees que prospectar es fácil? Y claro, esa web que nosotros tenemos está dirigida a quien normalmente paga nuestras formaciones, que es pues, el director comercial, el CEO de la empresa.
Y muchas veces no se dan cuenta, no saben, no entienden el puesto y se piensan que el gesto de prospectar está chupado. ¿Verdad? Yo le doy un listado y a la que se ponga a llamar y a conseguirme las reuniones. O sea, siguen en la mentalidad esa que yo te comentaba de la mera concertación de reuniones por cantidad y no se le da importancia al puesto. Por lo tanto, las empresas que tú estás comentando que están liderando el tema son las que primero ya han definido una estrategia de ventas outbound. Tienen definidos sus perfiles de cliente ideal, tienen definidos sus buyers, han analizado los pains, han desarrollado los playbooks, han desarrollado o en el onboarding hacen temas pues de cómo gestionar las objeciones más frecuentes. O sea, entienden el puesto. Si yo me voy hoy a una empresa de software as a service, igual que tú, nos cuesta menos vender nuestros mutuos servicios porque hablamos el mismo lenguaje. Si yo me Exacto. voy, ¿qué me ocurre? Pues a una empresa de otro sector, pues yo qué sé, por ejemplo, me pasa a veces en las ingenierías. Pues claro, tengo dificultades porque no hablan, no entienden, no saben lo que es ese. Por mucho que digan, no, buscamos un SDR, porque han escuchado por ahí, Sí, más o menos, y han leído SDR, bueno, pues han leído más o menos que es alguien que les puede facilitar la concertación de reuniones o de demos, pero ya está, no entienden, ¿no? Lo que es. no entienden y luego a veces hay un punto de empoderar, ¿no?, al SDR. Al final, si tú tienes un SDR que te está cerrando muy buenas reuniones, el funnel de ventas incrementa gran parte, porque el account se puede dedicar a cerrar esas buenas reuniones Ujú. y hay que mimar ese perfil, que es muy duro y que además no se lleva el premio, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, el account executive cierra el negocio y se cuelga la medalla, guay, he cerrado el negocio. Pero el SDR, gracias a SDR, has tenido esa Claro, reunión, ¿no? Entonces hay un poco es el que ha abierto la nueva puerta, es el que te de ha... correcto, de darle mucho valor y mucha importancia a esta posición. En alguna ocasión me han pedido que buscase SDRs que fueran becarios. Y yo, Ujú. por supuesto, puedes encontrar un becario súper motivado que te lo haga muy bien, pero no te olvides de que es un trabajo muy duro y que en una beca de 6 meses, formarlo y tenerlo, no sé si te va a salir a cuenta por un lado, y luego es una persona que si realmente lo está haciendo gratis, tiene que ser excepcional, porque por Muy 6 duro. meses una beca, no sé yo cuántas personas estarían dispuestas a hacer un trabajo que es tan Sí, difícil y sí, que es tan visible, ¿no? Y que sí, además sí, se le sí. piden rápidamente muchos números desde el principio, ¿no? Ujú. Mm, Desde luego, aparte que luego hay un tiempo para que llegue la persona a tener una persona que tenga poca experiencia, pues yo creo que entre un mes y medio, para que esté más o menos empezando a estar en velocidad de crucero. O sea, hay total, un tiempo de, sí. claro, de hacerse con este tema, ¿sabes? Que, Hacerse con este tema del cliente, del buyer persona, de lo que le duele, de tu tecnología. No tienen por qué saber del producto, pero sí saber lo que resuelve, ¿no? Es decir, ¿por qué yo te puedo ayudar a ti, no? claro. Mm, Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te pillo así a traspiés si no la tienes en mente, pero me gustaría saber cuáles son las una, dos, tres preguntas claves que tú haces en una entrevista a un candidato que te hacen ver a ti que esta persona merece la pena. ¿Las tienes mm. en mente? Es que, ¿sabes qué pasa? Te diría, no hay preguntas clave. Es una conversación como un poco la entrevista que estamos teniendo tú y yo. Van surgiendo preguntas. Ujú, Siempre tienes que preguntar sobre su trayectoria. De algún modo te la ujú, tiene que explicar. Entonces tú tienes que entender cómo él ata las cosas, cómo tiene una historia todo lo que cuenta. Cuando está un poco deslavazado, un poquito peligroso, porque entonces ujú, puede ser que no hile una idea con otra y a ti te interesa que la persona que fiches sea una persona comunicativa y que rápidamente sea capaz de unir datos para dar una ujú. historia, para convencer o lo que sea, ¿no? Entonces, eso no es una pregunta concreta, pero sí es algo que tú tienes que extraer de la entrevista, ¿vale? Em, Vale. y luego también su lenguaje, cómo se comunica, em, transmite ilusión, no transmite ilusión, cómo es su tono de Ujú, voz, cómo es su entusiasmo, cómo es su energía, son todo skills, son todo ujú. skills. Piensa que él te tiene que vender a ti, ¿no? Es decir, tú tienes que ser esa empresa y él tiene que hacer de SDR contigo. Entonces, ahí es casi un roleplay constante sin que eso él lo perciba, pero lo es así. Tienes que ir extrayendo los datos y sobre todo es comunicación, eh,
que te cuente su historia, cómo se la cuenta. Y también depende de lo que haya vivido, sabes que esa persona va a ser mucho más resiliente o no. Hay cosas pues, de experiencias, de haber vivido fuera, de haber tenido que empezar de nuevo en un país u otro. Y esas cosas también te dan datos de cómo esa persona, pues, oye, es capaz de aguantar carros y carretas de nos, en este caso, ¿no? Claro. Un perfil que no hemos comentado, que también es muy interesante y me encanta, son los vendedores jovencitos estos que te encuentras en el Corte Inglés, pues vendiéndote Ajá. temas de la Cruz Roja, etcétera. O sea, una persona que tiene ese aplomo, le da igual hacerlo por teléfono, si es que le parece facilísimo el teléfono, ¿no? Sí, yo Si ya también te otro digo que no perfil. en la Sí, cara, sí. Yo también lo he pensado. Y otro perfil que yo digo, estos tíos deben ser buenos, macho, son estos que están haciendo captación para empresas de ONG, para ONGs en la calle. total, Los típicos, los bueno, de estos aldeas son los que me infantiles y refiero, demás. los que te venden temas de la Cruz Roja. Que te paran, ¿no? Y oye, porque le echan, o sea, pum, tienen empuje, no se Y cortan, para no, eso no. necesitas una energía monumental, por Sí, lo sí, cual. sí. Que digamos ir a un escalón más duro. O sea, para mí el telemarketing, por ejemplo, o este tipo de trabajos que estamos hablando, para mí es un escalón más de dureza Sí, que el trabajo de SDR, ¿sabes? en el Es mucho momento en que tú más. te puedes preparar una llamada, tienes que poder tener las skills para preparártela. Pero ostras, ya sabes a quién estás llamando, ya sabes qué empresa, ya sabes que le duele, ya sabes que le puedes solucionar. Tienes muchísima más información que cuando estás en la calle o enfrente de un teléfono, no sabes ni a quién llamas ni qué le respondes, ¿no? Claro, Eso es puro azar y puro volumen. efectivamente. Y aquí ya no hay tanto azar ni tanto volumen, ¿no? Mm. Así es. Mira, yo tengo aquí algunas ideas, ¿no? Como de cosas que yo busco o que yo tengo en mente cuando entrevisto a alguien que tiene que hacer esta función, ¿no? Por un lado, yo busco gente, aparte que tenga como esta valentía o que yo vea una especie como de fortaleza de carácter para poder asumir ese plano más de motivacional o de resistencia a la frustración, a la gestión del rechazo. Yo también veo que es necesario, por ejemplo, gente que tenga paciencia, porque ya sabemos, no sé si estás de acuerdo, podemos ir desgranando. La paciencia es importante porque en ventas outbound no es llegar y besar el santo, es más un tema de proceso, Sí. ¿no? De ir desarrollando una serie de touch points, de puntos de impacto a través de una cadencia para... O sea, es un tema de paciencia, ¿no? ¿Cómo lo Claro, ves, la porque a veces paciencia? para mí también es una de las skills importantes, porque efectivamente no es llegar y besar el santo, luego depende del SaaS que tengas, tiene ciclos más largos, ciclos más cortos, pero esa persona con la que tú contactas y le vas haciendo seguimiento, hay cosas que surgen al cabo de un año. Es decir, tú Ujú. Sí, sembraste sí. ahí Una una, semilla. una semilla, voy a decirlo, simiente, porque no me salía la palabra en castellano. Has plantado una semilla, en ese momento le interesa y por eso te escucha, pero no es el momento, le Ujú, vas siguiendo y luego dice, oye, ahora sí, tengo budget, voy a crecer y necesito esto de lo que estábamos hablando. Y eso ujú. es paciencia y metodología, porque claro, si esto Y no lo tienes método, claro. apuntado en ninguna parte, no tienes ningún CRM, ninguna tabla, pues oye, eso se lo lleva al viento, ¿no? Entonces, por eso hay un tema que también es muy importante, aparte de la paciencia, es ser una persona ordenada, organizada, ¿sabes? Un comercial de B2B tiene que ser muy, muy organizado. No Sí, sí, sirve sí. los contactos. Los contactos tienen que estar, pero tienen que estar recogidos, ¿no? Mm. Para que eso pueda hacer, bueno, pasar por el funnel en sus diferentes estadios y ahora volver a hablar con él porque me dijo que en 3 meses volviera a contactarlo. Bueno, pues efectivamente, paciencia y acompañado de organización. Sí, yo veo como 3 grandes bloques, ¿no? Veo la parte de resiliencia, que tiene que ver con todas esas habilidades motivacionales, sobre todo. Veo toda la parte de gestión del tiempo y y orden, ¿vale? Que es lo que tú acabas de decir. O sea, saber gestionar bien mi tiempo, saber gestionar bien si no hay procesos, pues aunque hay empresas que no tienen bien los procesos construidos, pero el SDR puede dotarse de un pequeño proceso para ordenar su trabajo. Y luego todo lo que tiene que ver con sí, con alguna forma el pensamiento creativo y porque también hay mucho de impronta de cada uno, ¿vale? La comunicación es un tema también de creatividad Sí, y por mucho que te den un sales playbook o una serie de scripts, también hay que dejar, yo creo, que el SDR desarrolle su propia voz, su propio estilo. Entonces, esa sí, su parte de propio agilidad lenguaje, mental efectivamente. y de dominio del lenguaje, ¿no? De ser rápido, de incluso decir, voy a probar esto, voy a ser valiente, voy a entrar con humor, a ver qué tal, ¿no? En las conversaciones. Yo creo que es importante. Luego hay otra parte que para mí es fundamental,
que esto ya no creo yo que se pueda cultivar, sino que es algo que se tiene o no se tiene, que es la simpatía natural. Hay gente que tiene una forma de hablar o que de forma o que le sale directamente cuando estás conversando con ella. La chica que yo he tenido de SDR que mejor funcionaba era una chica que cuando la conocí rápidamente se puso a hablar conmigo y a preguntarme cosas. De forma natural. Yo le dije, oye, ¿qué tal? Me la presentó un amigo. Mira, esta es mi hija, bla, 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 bla. ¿Y tú qué haces? Oye, pues qué interesante. Y cuéntame más, ¿en qué consiste entonces? Ella de forma natural se estaba interesando por mí, Bueno, eso también es por lo que curiosidad. hacía. Eso también es curiosidad, que eso también es curiosidad Curiosidad, y es efectivamente. otra de las cosas que tiene que tener un SDR, porque Sí, sí. tú no vas a hablar de tu producto, quieres averiguar lo que le pasa al otro. Por lo tanto, cuantas más preguntas hagas, más información tendrás de tu posible cliente, por lo cual, para mí la curiosidad también es otra Sí, sí. cosa La totalmente curiosidad es necesaria, porque interesante. el querer entender Mm, hace que te pregunte mucho y esas preguntas le dan una información con la que ella luego puede darte una respuesta, ¿no? claro. Sí, sí. Y la simpatía natural, hay gente que es menos simpática, ¿eh, Ani? Y lo hace muy bien también, o sea, Sí, sí, sí. porque tiene un buen discurso, porque es muy curioso. Y luego ves una persona que te hace tan buenas preguntas que esa a veces simpatía que tal vez no tenga como también lo solventa. ¿Sabes? Hay Ujú. perfiles diferentes. Uno es ese y otro puede ser el que con preguntas inteligentes, siempre siendo amable y majo, eso siempre, también te genera interés, porque dices, ostras, qué buenas preguntas, cómo sabe de mí, ¿no? Esa persona que me ha llamado, realmente me puede ayudar. ¿Sabes? Sí, Igual sí, no es el más correcto. simpático, porque yo me encuentro perfiles que no son los más simpáticos, pero son interesantes y te Ujú. generan interés, ¿no? Así es, así es. Luego hay otra cosa que también se tiene o no se tiene, que yo creo que sí es un plus, que es la parte del tono de voz agradable. Hay gente que, pues, oye, pues, que Sí, tiene un esto tono sí, de que voz, joder, tiene pues que o no no es se agradable, tiene. ya está, o que, ¿no? Pues es un hándicap. Sí, y que no es lineal, que no te aburre, ¿no? En la conversación no te aburre porque tiene un tono lineal, eso es verdad. Y eso sí se podría trabajar, pero ya es más complicado. Se podría trabajar yendo, ¿no?, a temas de teatro, pero ya es mucho más complicado que alguien se dedique, ¿no?, a ir a clases de dicción o de voz Claro, o claro, eso. mucho más Pero sí, complicado. sí, totalmente, ¿eh? Lo de la voz, una voz aburrida, te desconectas. Mm. Pregunta delicada pero necesaria. ¿Crees que sigue habiendo prejuicios hacia o rechazo de alguna forma más o menos consciente o inconsciente hacia cierto tipo de acentos? Sí, sí que lo Es hay. así, ¿no? Yo es que lo percibo también. O sea, No, que no, nos la guste o hay, no, el mundo es como es, ¿no? El mundo no es como, ojalá el mundo fuera como debería ser, pero la el hay. mundo es como es. Ya está. Y un poco, pero me ocurre con todo, ¿eh? Es decir, por ejemplo, cuando a veces busco perfiles para UK, me piden que sean personas de UK. Cuando busco perfiles para México, me piden que sean personas de México. Y a veces un poco preguntas, ¿pero por qué, no? Y dices, bueno, hay un motivo que es bastante lícito y es culturalmente va a enganchar muy rápidamente con el interlocutor, es cierto, porque Ujú, están exactamente en la misma cultura, mismo lenguaje, mismo conocimiento. Y el otro es porque históricamente las empresas, pero esto me ocurre solo con empresas pequeñas, ¿eh? Las ujú, empresas grandes no tienen problema con los acentos, ¿eh? Es decir, ujú, cuanto más grande es la empresa, menos inconveniente hay y más dispuestos a todo están. Cuando son pequeñitos, cualquier fallo en ventas les hace sufrir, porque no ujú, saben si van a escalar o no. Entonces tienen mucho miedo de equivocarse y el miedo a equivocarse hace que te digan, quiero esta persona, pero con el acento exacto de este lugar. Porque, ujú, claro, si me fallan las ventas porque notan que la persona no es del lugar, y esos ujú, son miedos, pero no son prejuicios, son miedos a que luego las ventas no salgan y haya sido por un tema de prejuicios del cliente final, ujú. ¿sabes? Igual Em, que, ojo, igual que hay acentos que favorecen. Por ejemplo, yo tenía un socio durante muchos años que era francés, ¿vale? Bueno, pues llamaba la atención su acento y es un acento pues que al revés, al menos desde nuestra subjetividad, que podía ser errónea, nos parecía que era un plus. qué bueno, qué bueno. Pues mira, esto no lo había escuchado. No lo había escuchado en español, pero sí que me habían dicho que en mercados de Estados Unidos les gustaba el acento francés. Sí, yo creo que ciertos acentos son un hándicap porque el mundo, bueno, pues está lleno de prejuicios y de sesgos y otros acentos que puede ser un plus, por igual, por los mismos sesgos y los mismos prejuicios, pues solo que en Efectivamente. dirección inversa.
Y creo que el mayor sesgo viene muchos te dicen, es que ¿sabes qué pasa? Que este acento se asocia a call center en España, Sí, en sí, no, a UK. mí me lo han dicho clientes, me lo han dicho, oye, mira, no queremos gente que tenga acentos de ciertos países, sobre todo latinoamericanos, porque se asocia a call center, se asocia a que te van a vender una tarjeta de crédito Luego, o un móvil. lo que yo siempre cuento Es es, verdad, porque estos call centers sí que se nutren en gran medida de personas que vienen de estos bueno, países. o están ya de hecho en esos mismos países, ¿no? O Pero están en bueno, esos yo países, efectivamente. El call center a lo mejor está en, pues yo qué en sé, Perú en o lo que sea, yo Perú, donde sea, ¿no? por Mm. ejemplo, les comenté, ¿no? Es decir, pero la tarea de una persona, de un call center, de la tarea de un ISDR es muy diferente, por lo cual, si el ISDR es bueno, que lo es, las preguntas van a ser tan inteligentes que lo del acento va a ser lo de Evidentemente, menos. Lo de menos. evidentemente. Es decir, Mm. cuando tú encuentras una persona que te hace buenas preguntas y que ha averiguado sobre ti y que es rápida, es que te da Mm. igual el acento. Yo nunca he dicho que no a ningún acento porque me parece perder perfiles muy buenos, ¿sabes? No, Pero no, bueno, yo he trabajado con una chica venezolana que lo hacía fenomenal y que era una máquina, ¿sabes? exacto. Es decir, Tengo mil ejemplos. a los que estéis escuchando este podcast y tenéis un acento X, oye, no os desaniméis. Por Nosotros supuesto que no, ¿eh? estamos simplemente indagando sobre ciertos prejuicios que se pueden dar en este Y yo aspecto. tengo Ahora, mil que ejemplos haya que de luchar contra esos prejuicios, pues, total, pues evidentemente. y yo lucho contra ellos y lo voy consiguiendo y tengo mil ejemplos de personas que no, es que no es británica. Hazle la entrevista, habla con él en inglés, ya verás, wow, pero qué acento, qué barbaridad, magnífico, ¿eh? Y te entendía todos los giros. Y lo mismo con personas de Colombia, Venezuela, México, Argentina. Es decir, es que entrevístalo y cuando la han entrevistado es que les encanta y ya está. Pero tienes que lucharlo más, ¿vale? O sea, la Ujú, diferencia es que tienes que lucharlo más, además. sí. Otra cualidad que se me ocurre es la constancia. ¿Cómo lo ves? Total. ¿No? Constancia y resiliencia para mí van mucho de la mano, ¿no? Es decir, oye, es igual, yo sigo y no decaigo. Y ahí hay un punto, es que son muchas skills, y ya lo vamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de Sí, constancia, curiosidad, resiliencia, perseverancia buena para no comunicación, rendirse, agilidad empatía. mental, pensamiento creativo, Por eso es tan capacidad, difícil encontrar el capacidad de clave, análisis también, porque fíjate que ¿sí? al final, para tú poder cualificar, al final lo que se le pide al SDR no solamente es cantidad, sino una determinada calidad del Y resultado. información, sí. Entonces, claro, hay que tener también capacidad de análisis. Y Sí, además como muy en tiempo real, o sea, en base a la información que yo estoy captando de esta conversación muy breve con el cliente, correcto. Analizarla y poder, me merece realmente la pena seguir, o a lo mejor debo retirarme porque no cumple con los criterios de cualificación mínimos, correcto. ¿no? Correcto, O sea, eso correcto. también Bueno, está. y por eso todos estos motivos son lo que hace también difícil este perfil, que es con un trabajo muy duro y le pides muchas cosas, ¿sabes? Sí, sí. Una persona más de back office igual no tiene que tener tantas skills. Mm. Entonces, bueno, eso hace que lo dificulte, pero estoy de acuerdo, la constancia es mucho el secreto, porque eso que te dicen que no, llámame dentro de 3 meses, lo vuelves a llamar, te dice llama dentro de 3 meses, el que va siguiendo es el que lo consigue. Ujú. Y esto, con tu experiencia, David, yo con la mía, lo sabemos que es así, ¿sabes? Es decir, ¿cuántos negocios no nos han salido? Y dices, planté la semilla hace 2 años, la planté hace 3, sale Mm. ahora. Bueno, pues oye, ha valido la pena, aquí está. Claro, claro, Al claro, final es constancia. efectivamente. Como todo, ¿eh? En esta vida la constancia suma. Mm. Y luego hay otro skill que también es importante porque el SDR no se limita al teléfono, ¿vale? El SDR también se requiere que tenga una buena capacidad de manejo de diferentes canales, como pueden ser el correo electrónico, el videomensaje, el tema de social selling, de LinkedIn. ¿Por qué? Porque los Exacto. procesos de prospección son multicanal, ¿vale? Ujú. Y eso también es un hándicap muchas veces. Por ejemplo, yo tenía dos mujeres que tenían una cierta edad, que no tiene por qué ser un tema de edad, pero en este caso tenían esa edad, y les costaba mucho el tema de... Eran máquinas al teléfono y el correo electrónico ningún problema, pero les costaba mucho meterse con el tema de LinkedIn, por ejemplo. ¿Vale? Digamos que no eran habilidosas en el manejo de ciertas tecnologías. Claro, pues eso puedes llegar a ser un hándicap o no. Es decir, muchas veces las cadencias de prospección en función de los canales que se manejan, a veces es al revés. Hay que adaptar la cadencia a las habilidades que realmente tenga tu equipo. Mm. A veces, no es, a veces la persona no encaja en el proceso
pero a lo mejor merece la pena porque si la persona es muy buena manejando 2 canales, oye, pues a lo mejor a esta persona no le metas otro canal. Adapta un poco la cadencia a esta persona, porque joder, si es buena y genera buenas reuniones con genera buenas teléfono y reuniones, con pues correo, pues a lo mejor no le compliques más la vida, ¿no? correcto. Eso por un lado, y luego al final se acaban sumando al carro. Al principio empiezan con lo que saben muy bien y que dominan, pero luego van probando porque ven que hay otros canales, otra forma de ser eficaz. Es decir, y generalmente son perfiles muy rápidos. Es decir, aunque dominen 2 canales, como siempre tienen ganas de inquietudes, acaban aprendiendo los otros canales también. El que les cuesta más siempre es el de vídeo, obviamente, pero por LinkedIn acaban, si les enseñas cuatro cosas, rápidamente lo pillan, ¿eh? Es decir, igual no será luego el que más utilicen, pero se van a apoyar en ello. Se van a poner, porque al final cuando ves que los resultados te acompañan más y utilizas más canales, ¿sabes? Ellos lo que quieren es ganar más comisiones, que este es otro Claro. dato del perfil de ISDIAS y de comerciales, que tienen un salario, pero lo pueden duplicar si les salen bien las reuniones, por lo cual... Claro. Bueno, oye, mira, ya que mencionas tema de salario, todo oídos. ¿Cómo está, Todo cómo oídos. está, cómo Pues está mira, el tema de un salario? Bueno, dependerá de la empresa, mira, pero más o menos depende, media. hay medias, tengo las medias, ¿eh? O sea, y las tengo Ujú. además bien medidas. Este último año, por toda esta competencia que hay buscando estos perfiles, se han incrementado los salarios, ha habido inflación también en los salarios de Sí, ISDIAs. sí. Por ejemplo, un salario de un ISDIAR nacional, cuando digo nacional me refiero a que no habla otro idioma con la misma fluidez que el español, ¿vale? Ujú. Pues estos salarios rondan entre 22 y 24 de salario fijo, que en 22, muchos entre casos 22 y 24. ¿De alguien con experiencia o sin experiencia? sin mucha experiencia, con alguna experiencia laboral, pero te Ujú. estoy hablando a veces de perfiles de 22, 23 años que han hecho 1 año y medio de prácticas, que han estado 6 meses de atención al cliente, algo así, ya te Ujú. plantas en 22, 24, que para un recién graduado Muy está bien, súper bien. Está está muy súper bien. bien. 22, 24 más comisiones, porque Sí, luego sí, sí. las comisiones rondan la media un 30% del salario fijo, o sea que se plantan en Ujú. unos 30.000 aproximadamente brutos anuales. Y Ujú. las comisiones son mensuales, generalmente más Ujú. de los días porque van por Sí, reuniones, en ¿no? función normalmente del número de cierres, de aperturas que has conseguido realizar exitosas, ¿no? Pues Exacto. Que te bueno, eso pagan depende de X cada... euros por cada reunión o cada apertura. Pues Claro, la pues apertura puede ser una demo, puede ser una reunión, lo que sea. exacto. Y estamos hablando de un salario bruto anual, de 30, ¿eh? Hay muchos perfiles Ujú. con bastante experiencia en marketing, etcétera, que están en 24, 25 después de 2 y 3 años de experiencia. Quiero decir que es un trabajo duro, pero luego está bien remunerado por el otro lado. Es decir, Sí, que al sí. final las cosas, no sé, la oferta y la demanda siempre se equilibran. Luego, cuando ya hablamos de perfiles bilingües, Ujú. suben el salario ya empieza a partir de 25 hasta Ujú. unos 28.000 de salario fijo, más otra vez un 30% variable. Estoy hablando ahora de España, ¿eh? Luego, si Sí. quieres, hablamos de otros países. Y luego está Porque el tú perfil. también trabajas, por cierto, curiosidad, ¿trabajas también para empresas de otros países o te Sí, centras solamente en tenemos España? clientes en Reino Unido, en Alemania y en Latinoamérica, sobre todo. Ujú. Muy bien. En Latinoamérica están un poco como España para abajo, si acaso. Ujú. Portugal está un poco, pero más los salarios un poco más bajos también. Y luego ya el resto de Europa, por supuesto, es por encima, ¿no? Pero bueno, luego la excepción también está en el perfil de alemán, ¿no? En el alemán en España ya lo remuneran entre 28 y 30.000 de salario fijo, Ujú. más lo mismo, otra vez 30% alemán. Y me dices, ¿por qué el alemán está mucho más remunerado que los ingleses, franceses? ¿Por qué no hay? ¿Por qué Porque no no hay. hay? Claro. No hay. Es Bueno, que y no también hay. y también porque los niveles salariales varían en función de un país u otro, ¿sabes? No, en este caso estoy En este hablando caso no. de personas fichadas en España, viviendo en España, etcétera. Ah, Un británico acepta esos 25.000 y ujú. un alemán, como hay más ofertas de trabajo de ISDIAR alemán que alemanes, Fíjate. no lo puedes pagar menos de 28 o 30. Es que no puedes, porque Vale. hay igual, cada 10 ofertas de SDR alemán Ujú. se logra encontrar uno. Ujú. ¿Vale? Ok. Entonces, y me pregunté, ¿y por qué ocurre esto con los alemanes? Tienen un 1% de paro en su país, salen de la carrera y muchos ya tienen un Claro, salario base de 40.000 euros. claro. Y luego, por otro lado, es un país que históricamente y culturalmente
las ventas lo ven como el peor de los caminos. Si no sirves para nada, vas a ventas, ¿no? Y Fíjate. entonces, de los alemanes que yo puedo entrevistar, hay muy pocos que digas, wow, ¿sabes? Los demás ves que están ahí porque no tienen otra cosa, ¿no? Entonces, Curioso. eso hace que buscar un SDR alemán sea muy complicado. Y a veces me preguntan, Cristina, en marzo necesitaré un SDR alemán. Y estamos en noviembre. Vamos a buscarlo ya. Que si sale, lo contratas un mes antes, ¿sabes? Fíjate Hay que cómo ir con está. más tiempo. Hay que ir con más tiempo y es un perfil dificilísimo. Yo este año, por ejemplo, de alemanes, hemos conseguido de 4 posiciones que nos pidieron en su día, 3. Y hay una que no lo hemos logrado, ¿eh? No, hombre, Y la claro, es que tienen no se todavía consigue vacante siempre. y seguimos en ello. Y de momento pues se suple con inglés. Pero es un mercado muy grande que todas las startups quieren vender en UK y en Alemania y alemán es difícil. Así como Ya. ingleses culturalmente les encanta vender y son muy buenos en ventas, los alemanes es otro cantar. Más o menos el otro día estuvimos haciendo una estimación de cuántos SDRs había en España y en otros países. Más o menos en España, es decir, que se autodefinan más o menos como Sales SDR barra BDR, Hunter, había unos 1.300. Hay muchos más, ¿eh? Hay Porque más. Nosotros, el claro, problema, nos guiamos por LinkedIn. claro, no, hay muchos más, pero porque en LinkedIn se cambian el título, no te ponen SDR o BDR, entonces es muy difícil encontrarlos. Algunos te ponen Outbound Consultant, Outbound Sales o otros Outbound, te ¿no? ponen Consultant, otros te ponen el título de lo que resuelven. Entonces Ya, probablemente estemos hablando de un mercado que en realidad tiene más de 3.000 en sí, España, sí. ¿eh? Pero en Más sus de títulos, 3.000. Y en Latinoamérica ni te cuento. O sea, en países de como, acuerdo. sobre todo Brasil, me parece que simplemente por esas SDR, BDR, no sé si estuvimos mirándolo y eran unos 11.000. Bueno, es un país mucho más grande, evidentemente. Sí, Pero vamos, sí, sí. Latinoamérica también hay Hay un montón, hay un montón montón. y luego el tema es ese, ¿eh? Que en sus títulos no siempre ponen ISDR, sino que ponen otras cosas y eso dificulta, ¿no? Claro, Encontrarlo. Mm. claro, efectivamente. No sé yo, que para hacer Bien. headhunting las veo canudas. Claro, 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 por supuesto. Oye, más cositas que me interesa comentar. No sé cómo andas de tiempo. Llevamos ya, son las 12:20. ¿Te quedan 10 minutillos más? ¿Te va bien? 10 minutillos más me quedan, sí. Vale, me gustaría también entender cómo es el proceso de selección. Si normalmente suele haber, aparte de las entrevistas con, por ejemplo, con vosotros y con la empresa que les va a contratar, si hay algo, o si suele haber algún tipo de prueba técnica. Sí, yo las recomiendo, ¿vale? Es decir, con nosotros siempre son en 2 entrevistas, telefónica y presencial. Es entrevistas de competencias, bueno, entender muy bien que la persona que mandamos va a encajar culturalmente en la empresa, con la que ya previamente trabajamos y conocemos muy bien, y entender que ese trabajo lo va a poder desarrollar. Y siempre le decimos a la empresa que el último test lo hagan ellos, para que ellos vean efectivamente que ese perfil es el que están buscando. Nunca hago yo las pruebas porque no me gusta hacer doble prueba y porque prefiero que esa prueba la hagan ellos, para que realmente se aseguren y tomen la decisión, la tomen ellos, que al final yo les presento perfiles buenos, pero son ellos quienes seleccionan, ¿no? Y hay muchos tipos de prueba, hay roleplays. Pero si el roleplay no lo sabes hacer, a veces es mejor no hacerlo. Entonces hay otras pruebas que te determinan que ese perfil es bueno. Pruebas escritas, como por ejemplo, averigua sobre mi empresa, explícame qué hago, a quién vendo y cómo vendo. Ok. Eso te puedes equivocar, pero la forma en cómo se escriba, la investigación que haya hecho a cabo, em, los datos que sea capaz de encontrar, Claro. ¿sabes? Porque toda la información está en la red, pero hay que saberla encontrar. Sí, porque ese tema de el tema de market research, de la búsqueda del dato, efectivamente hay empresas que se lo dan hecho al SDR, es decir, le facilitan la lista de empresas con la lista de personas y con los datos de contacto de las personas, con lo cual, claro, el SDR lo único que hace es ejecutar, pero hay otras empresas que simplemente les dan una lista de empresas. Les Efectivamente. dicen buscar a los buyer persona, buscar los datos de contacto y empezar. O sea, que Claro, depende. que eso también está bien, porque a ver, los buyer persona a veces cambian, o sea, te ascienden, ponen a otro, cambian el nombre, etcétera. Entonces, tener una persona que sea capaz de buscarse las castañas, pues está muy bien. Y ese tipo de prueba te garantiza una persona que sea organizada, detallista, que entienda, que tenga finura mental, importantísimo. No, también te obliga a coger contexto de la persona con la que luego vas a interactuar.
el compromiso y la motivación que tiene en el rol, Claro, ¿no? sí, Porque sí, que se ha trabajado muchísimo eso. Y es otra cosa diferente del roleplay que te da incluso a veces más datos, porque uno puede ser muy bueno en el roleplay y luego puede ser un ujú, desorganizado, ¿eh? claro, claro, claro. O No, puede no, está muy bien. comunicarse muy bien a nivel oral y luego a nivel escrito no. Y en el Ujú. SDR necesita buena comunicación escrita, es decir, Sí, sí, sí. concisa y clara, ¿sabes? Que llegue ese mensaje. No Sí, queremos claro. grandes párrafos No, sin no, no, no. cosas. Y esa es un Queremos poquito, mensajes concisos, efectivos y que generen respuesta. Y eso es un arte también. O sea, hay que también cierta habilidad de copy, de sintetizar, de efectivamente, de hacer efectivamente. mensajes diferentes, ¿sabes? De que Ujú, de uno no diga, atreverse. al mismo mail, a mí, a mí, a mí, a mí. Uy, Dios mío, no No, no, hagas claro. copy-paste, que todos nosotros los hemos recibido, ¿no? Y esa también es una prueba interesante que también se hace Ajá. en empresas que presentaban casos prácticos delante del sales manager, del CEO y de la de recursos humanos y que tenían que vender algo, pero muy preparado, ¿eh? Les daban 2 días incluso para hacerlo. Esta está muy bien, pero yo la veo ya para un perfil un poco más arriba. ¿Por qué? Porque no es rápida, pierdes un poco el tiempo y se te puede escapar el candidato. Entonces, si es un rol de SDR, yo voto por roles, por pruebas mucho más cortas, que sean más rápidas y así puedas tomar rápido la decisión. Y el error con un SDR es bastante pequeño. Con un perfil más alto sí, y entonces sí que es conveniente hacer pruebas más técnicas, mucho más finas, etcétera. Pero bueno, en No. ese caso la empresa también lo hacía con los SDRs y eran buenas pruebas, pero efectivamente perdían candidatos, ¿eh? Porque claro, Ujú. reunir al CEO, al sales manager, a de recursos humanos, pues no era tarea fácil. No, está claro. Luego hay otro tema interesante para los SDRs que estéis escuchando esto, ya sabéis, poneros en contacto rápidamente con Cristina a través de su página web, mandar el currículum, si os mola esto del trabajo de ventas outbound en outboundpeople.com. Pero luego hay otro tema interesante que es un plus, que también puede ser que, oye, el SDR muchas veces no se queda en SDR, sino que luego de ahí promociona a otro tipo de funciones de venta. Lo cual no Efectivamente. quiere decir que, lo comentaba el otro día que hice un episodio con una persona que se llama Mark, que es el Head of SDRs de una empresa que se llama Ringover, ¿vale? Vale. Y le comentábamos que, claro, el tema de la promoción no siempre es, hay que buscar un equilibrio, porque se pueden dar circunstancias donde el SDR quiera promocionar, pero resulta que es tan bueno en su trabajo que no interesa que promocione, es decir, que no Claro. interesa que salga de ahí, ¿no? Porque, Y luego bueno, hay perfiles que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay gente que es muy rápida y muy buena cerrando reuniones, luego en generando engagement no es tan buena, claro. pero puede ser muy buena en otro lado también de marketing. Hay que entender tu empresa, dónde quieres crecer y cómo quieres estar. Si tienes una Mm, empresa grande, tienes que buscar gente que sea estable, es decir, que mm, se pueda mantener en el tiempo, que le guste ese rol, que es un rol divertido porque tiene un punto de creatividad, de buscar mensajes sí. nuevos, de hacer vídeos, de hacer mil cosas. O sea, tú puedes ser todo lo creativo que quieras. Mm, Y luego, si eres una empresa un poquito más pequeña y te interesa crecer muy rápido y necesitas cerrar ventas, tienes que buscar al top performer. Y ese top performer dentro de 6 meses, un año y medio, te va a decir, quiero otra cosa. Y tienes que, esperemos que hayas crecido y puedas darle otra cosa, si no se buscará las castañas en otro sitio. Entonces tienes que entender el perfil y lo que buscas, analizar muy bien qué es lo que quieres. No todo el mundo dice, yo quiero los que más me cierren. Vale, pero dentro de un año esas 7 personas te van a venir a pedir un ascenso, ¿sabes? claro, claro, efectivamente. Y luego ya estamos Y luego acabando, hay Cristina, que no te me carreras quiero. horizontales, perdona, hay Sí, no, carreras no, no. horizontales. También está la parte de marketing, de customer success, son perfiles un poco más farmer, más cuidar del cliente, muy Mm, empáticos y mucho más mm. analíticos que el hunter, ¿eh? Claro, luego hay dentro del mundo outbound, de las estructuras, digamos, de recursos humanos de outbound, hay un montón de perfiles. Pues fijaros, está dentro del SDR, el SDR puede promocionar a ser team leader, por ejemplo, ¿no? Que es Sí. como un SDR que aparte de hacer la prospección, pues tiene también una parte de ayudar a los compañeros, de apoyarles, porque es el que mejor lo hace y le ponen como ejemplo, como líder del equipo. Luego está el Head of SDRs, ¿no? El Head of SDRs, que es la Ujú. persona que organiza toda la estrategia del tema de prospección outbound y no solamente de prospección, sino también de venta outbound. Pero luego dentro del mundo outbound pues, tenemos a los account executives, a los que hacen ¿no? A los que cogen el Las cliente demos. desde las demos o atienden las reuniones en caso de que no haya que hacer una demo. Y son los que luego tienen que llevar el cliente pues a eso, a convertirse en cliente de oportunidad, ¿no? O sea, de lead a oportunidad y de oportunidad a venta. Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos comerciales que son los gerentes de cuenta que tienen que hacer crecer, que son farmers,
Tenemos el perfil del Tenemos Market Research el Sales también, Operations Manager también. el Sales Operation Manager, o sea que esto es un mundo donde hay ahí Muchísimo. amplio, amplio, efectivamente. Sí, Oye, sí. Sony Media, Cristina, no te quiero entretener más, que ya vas, y aparte tampoco queremos abusar en exceso del tiempo de la audiencia. Ha sido un placer. Como podéis comprender, pues nuestras ofertas son muy complementarias, tanto la de Outbound People como la de Outbounders, porque nosotros cuando hacemos formación a SDRs, este es el pequeño clic de venta que te estoy haciendo de outbounders.es, hacemos formación experta para SDRs, pues las empresas nos dicen, oye, es que también necesitamos gente, ¿no? Pues bueno, es complementario y a veces a Cristina le pasará lo mismo, ¿no? Que le Totalmente. piden selección de gente junior y dice, pero es que era el onboarding, a ver quién nos hace, cómo podemos formar a esta gente, ¿no? O sea que como que nuestras Efectivamente. ofertas son muy complementarias, así que seguramente ya hemos empezado y seguiremos haciendo colaboraciones y cosas juntos. Así Por mi es. parte, nada más. No sé si quieres tú despedirte o dar algún consejo final a alguien Bueno, que esté buscando meterse en este ámbito de trabajo a o mí como tú quieras. decir que Te dejo cerrar, ¿vale? déjame cerrar porque yo soy vendedora, me ha gustado vender toda mi vida, soy hunter más que farmer y un poco es un mundo desconocido. La gente histórico el mundo de las ventas como, uff, oye, es un mundo lleno de oportunidades, con mucha capacidad de crecimiento, acabas cobrando más que el resto de la empresa, en unas ocasiones incluso más que los founders, porque tienes muchas comisiones y si la empresa ve bien, estás vendiendo, te ganas muy bien la vida y yo creo que es una carrera con mucho éxito y que la gente no lo ve, ¿no? Entonces, invitaros a meteros en ella porque tiene mucho de motivacional y de crecimiento y de conocer, de aprender constantemente y necesitas mucha energía, pero te lo pasas muy bien. Para mí es un mundo divertidísimo y me encanta. Entré por casualidad, como entra todo el mundo, Ajá. y nunca lo dejaré. Me lo paso muy bien vendiendo y creo que es una gran carrera. Y de hecho la gente que voy informando y tal y que se adhiere están encantados. Están encantados. Pues O ya sea que sabéis, animaros, animaros. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Cristina, por haberme acompañado a desarrollar el episodio de hoy de Yo también vendo empresas. Y nada, a la audiencia, queridos y queridas, nos vemos pronto. Hasta la próxima. hasta Hasta luego, luego. chao.